La información, el exceso de información, la desinformación, el miedo y muchos otros factores psicológicos que suceden durante el confinamiento pueden llegar a tener consecuencias tan graves como el mismo virus, afectando el curso histórico de la pandemia. Acompáñame a razonar con lógica todo lo que envuelve el procesamiento de la información en torno a nuestra nueva realidad. Encontremos juntos la valentía, la fortaleza y la solidaridad para hacer frente a todo lo que pueda presentarse en estos momentos. Bienvenido. La gripe española terminó contagiando a cada ser humano sobre la faz de la Tierra y solo así, cuando la mayoría era inmune, desapareció. Tuvo 3 oleadas diferentes y mató a 50 millones de personas. Podríamos entonces dar por hecho que tarde o temprano todos o la inmensa mayoría tendremos contacto con el virus. En ese caso, el 17.9% probablemente seamos asintomáticos, el 63.2% sintomáticos leves, el 18.9% podría enfermar de gravedad, posiblemente necesitando hospitalización, y el 3.9% desgraciadamente fallecerá irremediablemente. Pero hablar tan francamente de los datos puede llevar a muchos de nosotros a experimentar temor. Un temor que podría orillarnos a apagar los noticieros, podría orillarnos a evadir la información, a ignorarla y negarla, a resistir las medidas implementadas hasta que se convirtieran en imposiciones. O por otro lado, un temor que nos orille a la ansiedad, al exceso de preocupación, a la agresividad y a la depresión de nuestro sistema inmunológico. Lo increíble es que estas dos diferentes reacciones, bien polarizadas, la extrema preocupación y la extrema evasión, que usualmente se atacan entre sí, en realidad tienen un mismo punto de partida, el miedo. Y en la medida que son más extremas, la exageración. El miedo es provocado por lo que nosotros mismos decidimos tener miedo. Lo que provoca temor en nosotros no necesariamente lo provoca en otras personas. Es mi razonamiento lo que determina qué merece ser temido y qué no. Eso lo elegí yo, lo aprendí y lo consolidé hasta volverlo un hábito en un momento determinado de mi vida. Es decir, que yo mismo autoprogramé mis temores. Por otro lado, nuestras posturas pueden ser muy extremas en la medida en que exageramos al pensar las cosas, al pensar que lo que nos pasa en lo particular es especialmente importante. O por el contrario, que si no nos pasa, carece de importancia o simplemente no existe. La exageración multiplica nuestros temores, que de por sí sentimos como individuos. Y es que cuanto más temor experimenta nuestro cerebro, menos inteligencia posee. Pero el miedo y la exageración son evitables. Es posible escuchar los noticieros y no sentir miedo. Es posible escuchar hablar del tema del COVID sin temor. Es posible afrontar la realidad y sus riesgos sin miedo, con inteligencia, sin emociones de por medio. Porque en el fondo, el temor que sentimos solo es consecuencia de una mala programación. Algunas personas aprendemos a reaccionar con miedo a las circunstancias. Algunas personas aprendemos a evadir la realidad para no sentir miedo. Algunas personas aprendemos a exagerar la realidad para convencer a otros de nuestras inquietudes. Y todas las personas aprendemos en nuestra niñez observando e imitando las reacciones
de los adultos a nuestro alrededor, eligiendo la reacción que nos parece más valiosa, aunque no precisamente sea la más racional. Así entonces, aprendemos, por ejemplo, a valorar la intensa preocupación de una madre o la sobreprotección de un padre, sin mirar sus inconvenientes. No nos ponemos a pensar, ¿será malo proteger en exceso a mis hijos? O por el contrario, ¿tendrá algo de bueno ser firme con ellos? Y terminamos incorporando un razonamiento solo porque tiene un valor familiar, o social, o cultural, y no por sus implicaciones cotidianas. Somos más esa programación de lo que imaginamos, de lo que nos gusta pensar. Es esa programación que nos lleva a experimentar temor ante los datos, ante las circunstancias, ante la realidad, llevándonos también a la exageración. Esa programación que se convierte en creencias para luego conectarnos con la realidad. Pero ¿cuál es la solución? Reprogramarnos, renunciar a nuestras creencias, reforzar nuestra conciencia, usar nuestra inteligencia, nuestra lógica, siempre de la mano de la evidencia, y con ello aceptar la siguiente realidad. Sí, es muy probable que tarde o temprano nos contagiemos. Darlo por hecho no implica tener miedo, porque a veces nos daña más la incertidumbre que la misma realidad. Pensemos que solo el 3.9% de las personas morirá. Aunque esto implica una desgracia terrible con muchísimas muertes, la inmensa mayoría sobrevivirá. Además, que hay muchas cosas por hacer para mejorar esas proyecciones. Pero si de algo estamos seguros, es que vamos a morir. No precisamente de COVID, algún día, pero no hoy. La muerte es la única experiencia personal que no se sufre. Dejar de tener vida también implica dejar de padecer. Tal parece que en realidad el verdadero problema es dejar de disfrutar. Y eso no es miedo a la muerte, eso es apego a la vida. En fin, esos son los hechos, esa es la realidad. La podemos evadir para no sentir miedo, podemos inventar teorías, caer en todo tipo de negaciones y eso nos hará sentir mejor. Pero de cualquier modo, tengamos precaución, consideremos siempre que podamos estar en un error, podemos equivocarnos y el precio podría llegar a ser muy alto. Pero tampoco entremos en pánico y sintamos que prácticamente estamos muertos, porque ese miedo inhibe severamente nuestro sistema inmunológico. Esto no es así. En la mayoría de las personas esto no está pasando. Lo más probable, de acuerdo a las estadísticas, es que esto nunca sea así. Pero si es así, lo inevitable tendrá que suceder. Tenemos entonces que madurar. Tenemos que aprender a ser valientes. Tenemos que dejar de exagerar, vivir la realidad, tal como sea, pero sin temores. Podemos vivir temiendo a la muerte o podemos vivir disfrutando la vida, cuidando nuestro cuerpo y a los nuestros para tener más días que disfrutar. Teniendo cuidado de que nuestras emociones nunca nos manipulen, nuestras emociones o la falta de nuestras emociones, porque a veces no tener miedo puede hacer que dejemos de tener precauciones. Esto simplemente significa que nuestra conducta sigue siendo manipulada ahora por la ausencia del miedo. Nuestra conducta debe ser la misma, con miedo o sin él. Nuestra conducta debe ser determinada por nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia es la principal ventaja evolutiva. No tenemos garras, no tenemos dientes, tenemos inteligencia. Que sea esta la que domine nuestras emociones. Hay que actuar a pesar del miedo y procurar cuidado a pesar de no tenerlo. Pero sobre todo, no exageremos. La realidad puede ser mala. Tenemos la tendencia a pensarla peor.
debemos evitar en el egocentrismo de la exageración. Yo no soy más importante que el menos importante. Debo estar en paz con esa realidad. Eso no significa sentirme inferior, eso significa valorar mejor a todos los demás. Seamos valientes, seamos maduros, seamos humildes, porque estos tiempos así lo demandan. Gracias.